Muy buenos días, estamos transmitiendo en vivo. Con el básquetbol a ser parte de tu vida. Sí, bueno, para mí fue una cosa natural porque yo he crecido en Badalona. Badalona es aquí le llaman la cuna del baloncesto en Europa. Es uno de los sitios tradicionales del baloncesto y aquí no se concibe otra cosa deportivamente que no sea el baloncesto. Ahora ya hay un poco más con el acceso a redes sociales, a internet, pues los jóvenes ya se diversifican un poquito más. Tenemos una campeona de natación como Mireia Belmonte, pero bueno, cuando yo era pequeñín, pues a nadie se le ocurría hacer otro deporte que no fuese baloncesto en Badalona. Entonces para mí fue natural ir a una escuela. Élite es campeona del mundo de escuelas como el Colegio de Balones en los años 70, creo, a finales de los 70. Fue campeona del mundo de escuelas en baloncesto y es una cosa aquí natural. Hay campos por las calles, todo el mundo juega y bueno. Y yo empecé así. Luego ya viene un poco el amor por el deporte, ¿no? Que estés más cerca no solo del baloncesto, sino del deporte. Y bueno, yo empecé a estudiar educación física aquí en España. Luego hice el máster del Comité Olímpico Español, que era el único que había dedicado al rendimiento en ese momento, y ya luego empecé con el doctorado. Yo tenía preguntas que quería resolver o quería tener una metodología para resolver y me planteé pues hacer un doctorado al respecto y bueno, pues básicamente esta ha sido la trayectoria, pero para mí ha sido natural. No he tenido un gran empujón, sino que socialmente no me planteo otra cosa. ¿Y has sido entrenador, has sido preparador físico? Sí, he sido todo menos árbitro. Y casi porque no se permite. Aquí no puedes jugar y compaginar con... A mí me gustaba jugar, no te lo voy a negar. Si hubiese podido mejor, lo hubiese intentado sin duda. Pero bueno, luego empecé a ser entrenador. Me gustaba mucho la figura de preparador físico. De hecho, empecé a estudiar educación física por la figura de preparador físico. Pero me gustó mucho entrenar, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y estuve unos años entrenando equipos. Y posteriormente, a través de estar de preparador físico en un club grande como el Juventud y tocar jugadores de máximo nivel, he podido estar con campeones del mundo, estoy con campeones del mundo, pues he empezado a entrenar jugadores de manera individual. Yo en lo que sería la off-season, ¿no? En el periodo veraniego, donde los jugadores pues intentan mantenerse en forma, recuperarse de sus temas, de lesiones y mejorar su técnica. Hay algunos jugadores que han decidido trabajar conmigo y yo puedo trabajar tanto a nivel físico como a nivel técnico con ellos, lo cual para mí es un gran placer porque me permite tocar las dos partes. Y he descubierto también una parte que sería el entrenamiento individual, no solo de lo que sería la skill, ¿no? La habilidad, sino también de la táctica individual, que la verdad es que me gusta mucho también y bueno, en los últimos años pues me he desarrollado bastante en ese ámbito. Claro, compilás mucho tu experiencia, tu participación en el deporte, además tu rol de preparador físico, tu rol de entrenador, y eso hace que, bueno, que tengas el nivel que tenés y en el lugar que estás. Para los que nos escuchan, ¿sí? Dani está en el Juventud Badalona, que participa de la liga que sería el paralelo a la Liga Nacional de Básquetbol Argentina, ¿sí? En el máximo nivel español. Hoy cuestiones de marketing y por ahí a sponsoreo le llaman Liga Endesa, si no me equivoco. Así mismo. Pero es la ACB, ¿sí? Que era de la Asociación de Clubes. Y bueno, es la máxima categoría. Dani entrena a varios jugadores, además de su club que compite en muy alto nivel. Y me siento muy identificado porque he compartido todos los roles que vos has mencionado en un muy bajo nivel competitivo, pero he estado en esos roles. Todos tienen su placer, todos le encontrás el gusto, la verdad que son muy lindas, cualquier rol. Y me llamó mucho la atención tu especialidad. El doctorado es en fisiología aplicada al básquetbol. O Sí. coincidencia que también doy fisiología aplicada y quisiera que les explique un poco a la gente
la diferencia entre lo que es la fisiología humana, lo que significaría que es aplicada y lo que significaría que es aplicada a una especialidad como el básquetbol. ¿Hay alguna diferencia o es todo lo mismo? No, evidentemente la fisiología del ejercicio tiene básicamente, resumiendo y siendo simplista, la fisiología estudiaríamos las reacciones del cuerpo humano o las reacciones de la vida, ¿no? Del cuerpo humano a la vida, al fenómeno de la vida. Y la fisiología del ejercicio, y aplicada al baloncesto o a cualquier otro deporte, estudiaría las reacciones del cuerpo humano a la práctica de ese deporte, ¿no? Yo, como preparador físico, yo tenía una pregunta, ¿no? Yo como jugador, de hecho la tuve como jugador, pero como preparador físico me realicé una pregunta que es, nosotros cogemos una serie de test, ¿vale? Que alguien nos proporciona o leemos en algún sitio con más o menos soporte científico, que muchas veces el hecho que tenga un soporte científico no quiere decir que tampoco tenga mucha verdad detrás, pero elaboramos o cogemos un test, ¿no? O elaboramos a los jugadores y nos da un resultado. Y nosotros decimos, vale, en baloncesto describimos muchas veces nuestra muestra y muchas veces tomamos decisión a través de ello, ¿no? Pero yo me di cuenta de dos cosas. La primera, que los perfiles en baloncesto son bastante heterogéneos, ¿vale? Yo, por ejemplo, soy una persona que para el entrenamiento de resistencia, aquí en España resistencia es correr mucho tiempo a cierta velocidad, ¿vale? En otras partes es entrenar con resistencias, ¿vale? El trabajo de la fuerza, pues sí, para entrenar lo que sería endurance, pues estoy dotado, ¿no? Pues una habilidad que, no sé, nací con ella, no me gusta, pero nací con ella. Y me he dado cuenta que yo con menos entrenamiento que mis compañeros, pues, pero todos entrenando prácticamente lo mismo, pues no entendía muy bien qué estaba pasando ahí, ¿no? Y esa es la pregunta que... Y luego, también me quería preguntar si cuando tú haces yo una cursa en ABET, ¿no? Ese resultado que te da es resultado de todas las horas que pasamos en el baloncesto y de lo que el baloncesto nos afecta a nivel de entrenamiento, o de nuestra mala interpretación como técnicos cuando cogemos ese grupo de jugadores y lo ponemos a entrenar en una pista de atletismo, a dar vueltas o a hacer intervalos o no sé qué, porque creemos que el baloncesto se parece a eso sin saberlo realmente. Y de eso va mi tesis. Bien, y bueno, estudiaste fisiología, sabemos que la fisiología es cómo responde el cuerpo humano a una actividad física, que en este caso es el básquetbol. Sí, exacto. Y yo te he escuchado hablar de la estructura del básquetbol para poder planificar tus ejercicios, del volumen, de la intensidad. No es hacer por hacer, no es correr mucho por correr mucho, no, sino que el básquetbol tiene características especiales. Si vos nos pudieras decir, más o menos, orientarnos, qué características especiales tiene el básquetbol diferente a otros deportes para diagramar nuestra tarea en cancha. Lo primero es, para mí, nos tenemos que parecer o nos parecemos a lo que serían lo que nosotros llamamos deportes de sala, ¿vale? Deportes de sala sería el futsal, fútbol sala, sería el balonmano. Nos parecemos bastante más a sus deportes que a otros deportes con los que a veces nos hemos comparado, como el fútbol o el rugby. Con esos deportes no nos parecemos demasiado. ¿Por qué? Porque compartimos un espacio parecido, la densidad de jugadores por espacio es también bastante parecida y los tiempos de actuación y los reglamentos en cuanto a limitaciones temporales son bastante parecidos. Entonces, el baloncesto, lo primero que recomiendo yo a mis alumnos es siempre mirar las limitaciones temporales que tiene. Eso es lo primero, ¿no? Pues, ¿cuánto dura el baloncesto? Pues al menos para eso me tengo que preparar. No me tengo que preparar para 2 horas de práctica, sino al menos para 40 minutos, ¿no? Eso es lo que es un partido de baloncesto. Luego, ¿cómo se divide esos tiempos? ¿Qué tiempo estructural? ¿No? Pues hay una media parte que dura tanto, un periodo entre cuartos que dura tanto. En mi caso, por ejemplo, que es baloncesto profesional, hay tiempos muertos de la televisión que duran X, ¿no? Y eso lo tengo que tener en cuenta porque muchas veces cuando yo me levanto en un partido y hablo con los entrenadores, oye, que este tío está a punto ya de morir, ¿no? O necesita un descanso, tengo que tener en cuenta que
a tal minuto o en tal momento viene un tiempo de muerto de televisión y tengo que saber cuánto él es capaz de recuperar en ese tiempo muerto de televisión, ¿no? Y pues son consideraciones que tienes que tener. A partir de ahí, hay que conocer que de eso sí que hay bastantes trabajos, no muchos, pero sí que hay algunos. Luego, ¿cómo son los esfuerzos en baloncesto? ¿Cuánto duran? Sobre todo, y cuántos descansos hay, ¿no? Nosotros estamos 40 minutos, vale, pero esos 40 minutos no estamos en movimiento continuo, ¿no? Vale, pues ya sabemos pues, que los esfuerzos pues, duran entre unos 10 segundos, 40 segundos, y luego que hay una motricidad variable. ¿Verdad? La intensidad de esos esfuerzos. Ahora, por suerte, con las nuevas tecnologías, GPS, etcétera, etcétera, pues tenemos ya acelerómetros, tenemos mucha información de la calidad de esos esfuerzos. Entonces ya tenemos el cuánto en total, el cuánto en parcial, cómo se distribuye ese total, y luego las intensidades en eso, ¿no? Y nosotros observacionalmente también sabemos cómo son las motricidades, cuánto tiempo pues o qué motricidades hay, si tenemos que correr en línea, si nos tenemos que desplazar lateral, cómo pasamos de desplazarnos lateral en línea, cómo son los cambios de dirección en baloncesto, cómo tienen que correr los jugadores, no se corre igual en baloncesto que en atletismo, cómo se corre con balón y sin balón, los roles que permiten eso, ¿no? Bueno, pues toda una serie de consideraciones que son relativamente sencillas, pero laboriosas, muy naturales para los que venimos del baloncesto, porque... Pero te cuento que por ahí los entrenadores que no son tan científicos o que no se dedican a estudiar como profesión esto, lo hacen desde una experiencia y lo hacen desde alguna visión por ahí muy subjetiva demasiado, si bien a mí me encanta la subjetividad, pero claro, después le fallan en esos cálculos de densidad motriz, digamos, de pausa, trabajo, pausa, y por ahí te tienen 3 minutos seguidos corriendo, y en el básquetbol nunca estás 3 minutos seguidos, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, frena por una falta, por un tiempo muerto, por una pelota afuera. Entonces, me parecía muy importante que lo resaltaras esto, más o menos diste algunas indicaciones, y si bien tenés mucha ciencia en lo que estás diciendo y has estudiado mucho, también escuché decirte una frase de cientismo y criticabas mucho la ciencia. Mucho. ¿Nos podés explicar un poco por qué esa contrariedad? O quizá no es contrariedad. No. Yo te explico, te voy a explicar